Cada vez hay más voces discrepantes con la narrativa dominante del cambio climático, y muchas de ellas se centran en el asunto del CO2, que si es muy poco, que si la mayoría no es de origen humano, o que ni siquiera es el gas de efecto invernadero más abundante. Que haya críticas me parece algo positivo, siempre que se hagan desde la honestidad. Pero creo que estas tres objeciones solo aportan ruido al debate y desvían la atención de cuestiones más importantes. Así que, con la intención de quitar paja al debate, voy a desmontar estas tres falacias acerca del CO2 y lo haré apoyándome en dos informes del IPCC. Si crees que me equivoco en algo, te agradeceré que me lo digas en los comentarios. Esta es seguramente la objeción más intuitiva. El CO2 representa un porcentaje muy bajo de la atmósfera y por lo tanto su efecto no puede ser muy significativo. A esta objeción le veo dos grandes pegas. Lo primero y más importante es que un porcentaje solo no nos dice nada. Con un 0,04% de cianuro en tu cuerpo, te quedarías más seco que Hermann Göring en los juicios de Nuremberg. Por lo tanto, lo que realmente importa no es el porcentaje, sino el efecto que el CO2 puede desencadenar en la atmósfera, ya sea directa o indirectamente. En la tercera objeción hablaremos más de esto. En segundo lugar, ese 0,04% de CO2 es engañoso porque la mayor parte de los gases de la atmósfera no intervienen en el efecto invernadero y por lo tanto son irrelevantes. El efecto invernadero es un fenómeno natural sin el cual la Tierra sería una gran bola de hielo. Y ese efecto se produce gracias a una serie de gases. El vapor de agua es el más abundante. En segundo lugar está el CO2 y finalmente tenemos otros gases como el metano y el óxido nitroso. Este porcentaje de CO2 ya no parece tan ridículo, al menos hasta que alguien te dice que tan solo el 3% es de origen humano. En esto insiste mucho Ferrandis, y además lo dice como si fuera un dato que se le hubiera escapado al IPCC en su tercer informe. No, este dato aparece también en el último informe, y allí se ve claramente por qué es una falacia tal y como lo plantea Ferrandis. Prácticamente cualquier ecosistema del mundo emite CO2. La respiración de los seres vivos, los incendios forestales, los océanos, la geotermia y los volcanes emiten CO2. Frente a toda esa cantidad de CO2, las emisiones humanas sí, solo representan entre un 3 y un 5% del total. ¿Significa eso que nuestras emisiones apenas contribuyen al aumento de CO2? No. Nuestras emisiones, de hecho, son el factor principal del aumento de CO2. Sé que parece una contradicción, pero la trampa aquí está en hablar de emisiones a secas en lugar de emisiones netas. Porque sí, los ecosistemas y los océanos emiten mucho CO2, pero es que también absorben mucho CO2 y de hecho su balance es negativo. Absorben un poco más de CO2 del que emiten y eso, por cierto, neutraliza el efecto de la geotermia y los volcanes. Esta contabilidad básica también ha sido respaldada con observaciones más sofisticadas, como por ejemplo los cambios en la abundancia relativa de los isótopos pesados del carbono atmosférico. No te preocupes que no me voy a meter en eso ahora, pero si tienes curiosidad, en la descripción te dejo un vídeo de Quantum Fracture que lo explica la mar de bien. Aunque año a año nuestro aporte es relativamente pequeño, ese CO2 extra se va acumulando en la atmósfera y allí se va a quedar durante siglos. Y eso justamente lo diferencia del gas de efecto invernadero más importante. Si el vapor de agua es el gas de efecto invernadero más abundante, ¿por qué tanta insistencia con el maldito CO2? Pues porque el CO2 regula la presencia de vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua está constantemente en un equilibrio dinámico. Se evapora, condensa, precipita y se vuelve a evaporar. Y este equilibrio está controlado principalmente por la temperatura. A más temperatura, más vapor de agua. Cuando aumenta el CO2, se incrementa ligeramente la temperatura, y eso hace que entre más vapor de agua en la atmósfera, lo que a su vez genera más calentamiento. Por eso al CO2 se lo considera un gas de forzamiento climático y al vapor de agua un gas de feedback climático. Este feedback positivo no es lineal y además está limitado por otros fenómenos que actúan en dirección contraria, los feedbacks negativos. Esta combinación de feedbacks positivos y negativos mantienen la temperatura del planeta relativamente estable. Así que es cierto, el vapor de agua produce la mayor parte del calentamiento, pero el CO2 tiene un efecto desencadenante en este proceso. Creo que es importante despejar estas objeciones más superficiales para dejar espacio a las cuestiones más profundas y determinantes en el debate climático. Y una de estas cuestiones son los fenómenos que los modelos climáticos no pueden explicar. Fenómenos que ocurren a escala local pero que tienen consecuencias continentales. Un buen ejemplo de ello es la misteriosa desaparición de las tormentas de verano en el Mediterráneo.
Si quieres saber cómo se resolvió el misterio y por qué seguimos sin tormentas de verano, dale clic en la imagen. Espero que este vídeo te haya sido útil.